Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva parashá, la parashá Shemot. Y estaremos estudiando el libro de Éxodo desde el capítulo 1, versículo 1, que cubre esta porción, hasta el capítulo 6, versículo 1. Y Shemot significa nombres. Y hoy vamos a analizar la aliyá o la porción número 1 desde el capítulo 1 hasta el versículo 17. Y vemos cómo el crecimiento del pueblo de Israel se cumplió tal cual como el Eterno prometiera a Abraham y a Isaac y Jacob que habría de suceder. La familia de Jacob se convirtió de una familia en una gran nación dentro de Egipto. En menos de un siglo, el número de los integrantes del pueblo de Israel aumentó de tal forma que el faraón tuvo miedo de que pudieran llegar a tomar control del reino, aliándose con los enemigos y derrotarlo. Para evitarlo, comenzó a crear miedo y odio entre los egipcios y convirtieron al pueblo de Israel en esclavos. Vemos que el primer versículo de este libro de Éxodo o Shemot es prácticamente igual a otro que se encuentra al final del libro de Génesis, conectando así los dos primeros libros de la Escritura. Veamos lo que dice Génesis 46:8 y lo que dice Éxodo 1:1. Dice Génesis 46:8: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Y Éxodo 1:1 inicia diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entonces vemos como el libro de Éxodo continúa la historia de la familia de Jacob. Sabemos y recordamos que ellos habían llegado a Egipto por causa de la hambruna. Luego se establecieron allí porque José era el virrey, el gobernador de Egipto. Más importante aún es el hecho de que esto era parte del plan del Eterno, que ellos se quedaran por un largo tiempo en Egipto. No para siempre, porque recordemos que había una promesa de una tierra. Había un propósito divino para que los hijos de Israel estuvieran ese tiempo en Egipto. Y ese propósito era que formaran una nación. Génesis 46:3-4 dice: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Al final del libro de Génesis, vemos a una familia llegar a Egipto, pero al principio de Éxodo, vemos que esta familia llegó a convertirse en una nación, la nación de Israel. Y una vez más vemos aquí en el libro de Éxodo que comienza haciendo mención de todos los hijos de Jacob por nombre. Puede leer Éxodo capítulo 1 del 1 al 5. Y aquí se nos dice que los hijos de Jacob eran 12, pero sumando a los hijos de los hijos, eran un total de 70 descendientes, confirmando lo que habíamos leído en Génesis 46 del 5 al 27. De ser una familia de 70 hombres, sin contar a mujeres y niños, los israelitas llegaron a convertirse en una nación de más de 600,000 hombres, de acuerdo al censo que el Eterno ordenó en el desierto cuando salieron de Egipto
en el capítulo 1 del libro de Números, versículos del 1 al 3 y 45-50. Sabemos que el número 70 es significativo, ya que este es el mismo número de las naciones del mundo, de acuerdo a las fronteras establecidas por el Eterno, no por el hombre. Deuteronomio 32:8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y hermanos, es importante notar el cambio drástico que tiene la familia de Jacob desde el libro de Génesis hasta que llegamos aquí al libro de Éxodo. En el libro de Génesis, ellos tenían una área, una de las mejores en el pueblo de Egipto. Eran muy considerados y tenían trato especial por ser familia de José. Pero aquí ahora, en el libro de Éxodo, vemos un cambio totalmente radical. Los hijos de Israel llegaron a Egipto, se establecieron en el área de Gosén, que era una tierra buena, una tierra idónea para ganado y cultivo. Los israelitas siempre se mantuvieron separados de los egipcios, no solo por decisión propia, sino también por el rechazo de los egipcios a la gente que cuidaba ovejas. Sabemos que esto también tenía una finalidad, tal como lo planeó José, y era que su familia no se asimilara con el pueblo de Egipto. Mientras José vivió, los israelitas estuvieron bien en la tierra de Egipto, pero cuando él murió, las cosas cambiaron, hermanos. Y vemos cómo Éxodo 1 del 6 al 9 nos dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Pero, ¿a qué se está refiriendo este rey, este faraón? La Biblia no nos dice cuál era el nombre de los faraones en Egipto, como estuvimos estudiando cuando José fue llamado por el faraón. Pero hay indicios históricos que apuntan a que el faraón con quien José trabajó era de una dinastía extranjera conocida como los Hicsos. Ellos eran guerreros del Medio Oriente que conquistaron Egipto y la gobernaron durante más de 200 años, y ellos eran de descendencia semita. Esto explica por qué el faraón no tuvo objeción que José, siendo extranjero, fuera gobernador de Egipto. También hay datos históricos que indican que durante la dinastía de los Hicsos, la mayoría de las tierras eran posesión del rey, excepto, claro está, la propiedad que pertenecía a los sacerdotes, lo cual coincide con lo descrito en la escritura sobre el tiempo de José. Ahora bien, eventualmente los Hicsos fueron derrocados por miembros de una familia real egipcia. Según datos históricos, se sabe que el rey Amosé fundó el nuevo imperio egipcio. Él estableció una nueva dinastía y llevó a Egipto a una época de gloria, lo que le llaman una época dorada. Pero luego decayó y ya recuperó su gloria, lo cual también coincide con la narrativa del libro de Éxodo. Es por esto que podemos comprender que este faraón que está gobernando ahora dice que no conocía a José ni nada de lo que él hizo por el pueblo de Egipto. Quizás algunos de los egipcios que vivían ahí, o de los descendientes de la época de José, porque recordemos que ya han pasado años, pero este faraón no conoció de José. Y ante este cambio dentro del gobierno,
Era natural que nuevos gobernadores, nuevos dirigentes, nuevos regentes egipcios sospecharan de los israelitas, que estaban asentados al norte de Egipto ya por muchos años. Y ellos siempre fueron vistos como extranjeros. Ellos nunca fueron vistos como parte de los egipcios. Y como tal, constituían una amenaza como lo fueron los hicsos. Entonces, para controlarlos, la nueva dinastía egipcia sometió a los israelitas a la esclavitud. Éxodo capítulo 1 del 10 al 11 nos lo relata. Dice: procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. La escritura nos explica exactamente cómo los israelitas cayeron en esclavitud. No lo hace, no podemos encontrar el relato de la transición de ser ciudadanos considerados y vistos con honor a la esclavitud. Pero en la antigüedad podemos ver que las formas más comunes de caer en esclavitud eran por deuda o por guerra. Tal vez este faraón les puso impuestos tan altos que les fue imposible pagarlos y así tuvieron que pagar con trabajo. No sabemos, solamente estamos mirando las causas comunes de esclavitud. Sabemos, hermanos, que esto era un plan del Eterno porque ya Él lo había dicho. Pero lo que tratamos de establecer es en qué momento o cómo fue la transición. Tal vez fueron obligados a trabajar como tributo de guerra. De cualquier manera, lo que sí sabemos por el relato de la Escritura es que este nuevo faraón sometió a los israelitas a una esclavitud extrema. Y el objetivo era acabar con ellos. Pero lejos de destruirlos, los israelitas se fortalecieron más. Éxodo 1 del 12 al 14 nos dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Fue una época muy difícil para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de haberse sentido guardados, protegidos por José, ahora estaban vulnerables, esclavizados, no sabían qué hacer, no sabían cómo defenderse. El faraón no se conformó con explotarlos, no se conformó con esclavizarlos. En el fondo, su fin, su objetivo era exterminarlos. Y dado que el trabajo duro no acabó con ellos, entonces ideó otra forma de deshacerse de ellos. Génesis capítulo 1 del 15 al 16 nos dice: y el faraón de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Este plan, hermanos, tenía como efecto acabar con la siguiente generación de los hijos de Israel, precisamente desde su inicio. Los varones llevaban el nombre del padre. Ellos debían morir de acuerdo a la instrucción del faraón. Y las mujeres que dejaban vivas, eventualmente se tendrían que casar con egipcios, y así acabaría la herencia israelita. Ese era el plan de exterminio
ideado por el faraón en contra de los hijos de Israel. El mismo plan que nosotros veremos años más adelante cuando nace nuestro Adón, nuestro rey Yeshua HaMashiach. Es entonces cuando el faraón habla a las parteras, pero dice la escritura que las parteras temían al Eterno y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños, de acuerdo a Éxodo capítulo 1, versículo 17. Las parteras corrieron el riesgo de enojar al faraón, pero ellas tuvieron más temor del Eterno, del Elohim de Israel, que del hombre. Por ello, dice la escritura que el Eterno las recompensó. El rey de Egipto, el faraón, hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y dice la palabra que el Eterno favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy numeroso, y sucedió que por haber las parteras temido al Eterno, Él prosperó sus familias. Éxodo capítulo 1 del 18 al 21. Y la traducción en español dice que la recompensa de las parteras fue que el Eterno prosperó a sus familias, pero en hebreo dice literalmente, les hizo casas. Los rabinos interpretan esto no como casas materiales, sino en referencia a levantarles linaje entre el pueblo del Eterno. La misma expresión se encuentra en hebreo en la promesa que el Eterno le hizo a David de edificarle casa, levantándole un descendiente que sería rey, como nos relata 2 de Samuel 7, del 11 al 12. El plan del faraón vemos que no prosperó a través de las parteras, ya que ellas tuvieron temor del Eterno, así que el faraón procedió a algo más. El faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, y a toda hija la dejarán con vida, de acuerdo a Éxodo capítulo 1, 22. Entonces vemos que ninguno de sus planes prosperó. Este malvado faraón nos trae a la memoria, como mencioné, los hechos de cuando Yeshua nació en Belén. El plan de Herodes para matar a Yeshua hizo que matara a los bebés nacidos en Belén hasta la edad de 2 años para él poder exterminar al Mesías. Y el holocausto fue el plan de Hitler para exterminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así, el pueblo existe. ¿Por qué? Porque es el Eterno el que guarda a Israel. Shalom, shalom.